El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. Está reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el derecho anglosajón se utiliza la noción de copyright, traducido literalmente como derecho de copia, que por lo general comprende la parte patrimonial de los derechos del autor. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor. El plazo mínimo a nivel mundial es de 50 años y está establecido en el convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales. El campo de aplicación. La protección de derechos de autor abarca únicamente la expresión de un contenido, pero no las ideas. Para su nacimiento no necesita de ninguna formalidad, es decir, no requiere de la inscripción en un riesgo o depósito de copias. Los derechos de autor nacen con la creación de la obra. Son objetos de protección las obras originales del campo literario, artístico y científico, cualquiera que sea su forma de expresión, soporte o medio, entre otras, libros, folletos y otros escritos, obras dramáticas o dramático musical, obras coreográficas y panorámicas, composiciones musicales con o sin letra, obras musicales y otras grabaciones sonoras, obras cinematográficas y otras obras audiovisuales, obras de dibujo, pintura, escritura, grabado, litografía, historiales gráficos, obras fotográficas, gráficos, mapas y diseños relativos de la geografía, a la topografía o a las ciencias, los proyectos, planos, maquetas y diseños de las obras arquitectónicas y de la ingeniería, programas informáticos, entrevistas, sitios web, etc. Gracias. El derecho de autor y copyright constituye dos concepciones distintas sobre la propiedad literaria y artística. El primero proviene de la familia del derecho continental, particularmente del derecho francés, mientras que el segundo procede del derecho anglosajón o common law. El derecho de autor se basa en la idea del derecho personal del autor, fundado en una forma de identidad entre el autor y su creación. El derecho moral está constituido como una emanación de la persona del autor. Reconoce que la obra es expresión de la persona del autor, así que se la protege. La protección del copyright se limita estrictamente a la obra, sin considerar atributos morales del autor en relación con su obra, excepto la paternidad. No lo considera como un autor propiamente tal, pero tiene derechos que determinan las modalidades de la utilización de la obra. Evolución del copyright. En 1790 las obras protegidas por el copyright de Estados Unidos eran solo los mapas, cartas de navegación, libros, no cubría obras musicales o arquitectura. Este copyright otorgaba al autor el derecho exclusivo a publicar las obras, por lo que solo se violaba tal derecho si reprimía la obra sin el permiso del titular. Además, este derecho no se extendía a las obras derivantes. Gracias.